El proceso sensitivo comienza en un receptor sensitivo, el cual puede ser una célula especializada o las dendritas de una neurona sensitiva. Un receptor responde con intensidad a un tipo particular de estímulo capaz de activar ciertos receptores sensitivos específicos, pero que no lo hacen o responden débilmente ante otros diferentes. Esta característica se conoce como selectividad. Para que se produzca una sensación deben cumplirse los siguientes pasos. Receptores relacionados con la sensibilidad cutánea y profunda. La sensibilidad cutánea es la capacidad que poseemos las personas para poder diferenciar distintos estímulos que se generan en la piel. Esta sensibilidad, para poder darse, necesita de unos receptores, encargados cada uno de responder a algún estímulo diferente. El cuerpo humano tiene diferentes mecanismos para poder interpretar todas las señales y estímulos que provienen tanto del exterior como del interior del organismo. Uno de esos procesos es la sensibilidad cutánea. En la piel, para poder responder a los estímulos, encontramos diversos receptores. Esas estructuras cutáneas son los corpúsculos de Ruffini, corpúsculo de Pacini, los discos de Merkel, corpúsculo de Meissner y los de Krauss. Sentido del gusto. Solamente se distinguen 5 gustos primarios: agrio, dulce, amargo, salado y umami. Todos los otros gustos, como el del chocolate, la pimienta y el café, son combinaciones de los 5 gustos primarios, a los que se suman sensaciones olfatorias y táctiles que los acompañan. Los olores de los alimentos pueden pasar desde la boca hacia la cavidad nasal, donde estimulan los receptores olfatorios. El sentido del gusto comprende estructuras como ser papilas y botones gustativos. Los receptores de las sensaciones del gusto se localizan en los bulbos o botones gustativos. La mayor parte de dichos botones gustativos de un adulto joven se hallan en la lengua, aunque también se encuentran algunos en el paladar blando, la faringe y la epiglotis. Cada botón gustativo es un cuerpo oval constituido por 3 tipos de células epiteliales: células de sostén, células receptoras del gusto y células basales. Los botones gustativos están contenidos en 3 tipos de papilas. Además, toda la superficie de la lengua tiene papilas filiformes, estructuras ahusadas y muy finas que contienen receptores táctiles, pero no botones gustativos. Las papilas filiformes aumentan la fricción entre el alimento y la lengua y hace que ésta pueda mover dichos alimentos más fácilmente en la cavidad bucal. La lengua humana es un órgano móvil situado en el interior de la boca, que desempeña importantes funciones como la hidratación y alimentos mediante la salivación, la deglución, el lenguaje y el sentido del gusto. El olfato es el sentido encargado de detectar y procesar los olores. Es el sentido químico en el que actúan como estimulantes las partículas aromáticas u odoríferas que a través del aire inspirado entran en contacto con el epitelio olfativo, situado en la profundidad de las fosas nasales detrás de la nariz. El esqueleto de la nariz se compone de hueso y cartílago hialino. El tabique nasal óseo divide la nariz y la fosa nasal derecha de la izquierda. Este tabique está conformado por la lámina perpendicular del hueso etmoides, que forma la parte superior, y el hueso vomer, que forma la parte posterior inferior. El epitelio olfatorio está constituido por 3 tipos de células. Los receptores olfatorios son las neuronas de primer orden de la vía olfatoria. Responden a los estímulos químicos de una molécula odorante, producen un potencial generador e inician así la respuesta olfatoria. Las células de sostén son células epiteliales cilíndricas de la mucosa que reviste a la cavidad nasal. Proporcionan soporte físico, nutrición y estimulación eléctrica a los receptores olfatorios, y también ayudan a detoxificar a las sustancias químicas que se ponen en contacto con el epitelio olfatorio. Las células basales son células madres, están en división celular constante para producir nuevos receptores olfatorios, que solo sobreviven aproximadamente un mes antes de ser reemplazados. Dentro del tejido conectivo del sostén del epitelio olfatorio se encuentran las glándulas olfatorias, glándulas de Bowman, las cuales producen moco que se desplaza hasta la superficie del epitelio a través del conducto. Ojo.
El ojo es un órgano sensorial complejo que provee el sentido de la vista. La córnea y el cristalino capturan y enfocan la luz en forma automática. El iris ajusta automáticamente el ojo a las diferencias de iluminación de los campos visuales. Las células fotorreceptoras en la retina del ojo detectan la intensidad y el color de la luz y codifican estos parámetros en impulsos eléctricos para su transmisión al cerebro a través del nervio óptico. Estructura del ojo. El ojo mide alrededor de 25 milímetros de diámetro, tiene forma casi esférica y pesa entre 7 y 7,5 gramos. Está sostenido dentro de la cavidad orbitaria ósea por 6 músculos extrínsecos que controlan su movimiento. Una capa gruesa de tejido adiposo lo rodea parcialmente y lo amortigua mientras se mueve dentro de la órbita. Los músculos extraoculares están coordinados de manera que los ojos se muevan simétricamente alrededor de sus propios ejes centrales. Cámaras del ojo. La cámara anterior es la zona entre la córnea y el iris. La cámara posterior está comprendida entre el iris y el cristalino. Ambas cámaras están rellenas de humor acuoso. El humor acuoso contiene los nutrientes para la córnea y el cristalino, proporciona la tensión adecuada al globo ocular y, para que esto sea así, debe haber un equilibrio entre su producción y su eliminación. La cámara vítrea es la zona entre el cristalino y la retina y está rellena de un gel transparente y avascular llamado humor vítreo, que rellena la parte posterior del ojo y participa manteniendo la forma del globo ocular. Las estructuras accesorias del ojo son los párpados, las pestañas, las cejas, el aparato lagrimal y los músculos extrínsecos del ojo. Párpados. Los párpados superior e inferior ocluyen los ojos durante el sueño, los protegen de la luz excesiva y de cuerpos extraños, y esparcen una secreción lubricante sobre los globos oculares. El párpado superior es más móvil que el inferior y contiene en su parte superior al músculo elevador del párpado superior. El espacio del globo ocular expuesto entre los bordes de los párpados superior e inferior es la hendidura palpebral. Sus ángulos se conocen como comisura lateral y comisura medial. En la comisura medial hay una elevación pequeña y rojiza, la carúncula lagrimal, que contiene glándulas sebáceas y glándulas sudoríparas. Desde la superficie hacia la profundidad, cada párpado está constituido por epidermis, dermis, tejido subcutáneo, fibras del músculo orbicular, tarso, glándulas tarsales y conjuntiva. El tarso es un pliegue de tejido conectivo que le da forma y sostén a los párpados. En cada tarso hay una hilera de glándulas sebáceas alargadas y modificadas, que se conocen como glándulas tarsales, las cuales secretan un líquido que evita que los párpados se adhieran entre sí. La conjuntiva es una delgada membrana mucosa de protección, que cubre la superficie interna del párpado y la parte blanca del globo ocular, la esclerótica. La conjuntiva palpebral determina el aspecto interior de los párpados y la conjuntiva ocular se extiende desde los párpados hasta la superficie del globo ocular. Las pestañas que se proyectan desde los bordes de cada párpado y las cejas que se arquean transversalmente sobre los párpados ayudan a proteger el globo ocular de cuerpos extraños, la transpiración y los rayos directos del sol. Las glándulas sebáceas ciliares liberan un líquido lubricante en los folículos. La infección de estas glándulas se denomina orzuelo. Aparato lagrimal. El aparato lagrimal es un grupo de estructuras que produce y drena el líquido lagrimal o lágrimas. Las glándulas lagrimales, cada una del tamaño y formas similares a la de una almendra, secretan el líquido lagrimal que drena a través de conductillos lagrimales excretores, los cuales vacían las lágrimas sobre la superficie de la conjuntiva del párpado superior. Desde allí las lágrimas pasan medialmente sobre la superficie anterior del globo ocular y se introducen en dos pequeños orificios llamados puntos lagrimales. Luego atraviesan los conductillos lagrimales que las llevan hacia el saco lagrimal y después hacia el conducto nasolagrimal. Este transporta el líquido lagrimal hacia la cavidad nasal justo por debajo del cornete nasal inferior. Después de secretarse en las glándulas lagrimales, el líquido lagrimal se distribuye sobre la superficie del globo ocular mediante el parpadeo. La producción de lágrimas es un mecanismo protector, ya que las lágrimas diluyen y arrastran las sustancias irritantes. Anatomía del globo ocular. El globo ocular de un adulto mide alrededor de 2,5 centímetros de diámetro. La pared del globo ocular consta de tres capas: la capa fibrosa, la capa vascular y la retina.
Capa externa o túnica fibrosa. Es la cubierta superficial del globo ocular. Está constituida por la córnea y la esclerótica. La córnea anterior es la túnica transparente que cubre al iris. Su curvatura ayuda a enfocar la luz sobre la retina. Y la esclerótica posterior, lo blanco del ojo, es una capa de tejido conectivo denso formada principalmente por fibras colágenas y fibroblastos. El globo ocular completo, excepto la córnea, está cubierto por la esclerótica. Le da al ojo su forma, lo hace más rígido y protege sus partes internas. Capa media o túnica vascular. Consta de 3 partes. Coroides. Muy vascularizada. Es la porción posterior de la capa vascular y reviste la mayor parte de la cara posterior de la esclerótica. Los vasos sanguíneos irrigan la cara posterior de la retina. Contienen melanocitos que producen el pigmento melanina, que le confiere un color pardo a esta capa. Estos absorben la mayor parte de los rayos de luz dispersos, lo que evita la reflexión y dispersión de la luz dentro del globo ocular. Como resultado, la imagen proyectada en la retina por la córnea y el cristalino permanece nítida y clara. Cuerpos ciliares. En la porción anterior, la coroides se continúa con el cuerpo ciliar. Se extiende desde la ora serrata hasta un punto justo por detrás de la unión de la esclerótica y la córnea. Al igual que la coroides, estos también presentan color pardo oscuro por la presencia de melanocitos. Los cuerpos ciliares están constituidos por los procesos ciliares y el músculo ciliar. Iris. Es la porción coloreada del globo ocular. Tiene forma de una rosquilla aplanada. Está suspendida entre la córnea y el cristalino y se adhiere por sus bordes externos a los procesos ciliares. Está constituido por melanocitos y fibras radiales y circulares de músculo liso. La cantidad de melanina en el iris determina el color del ojo. Una de sus funciones es regular la cantidad de luz que entra en el globo ocular a través de la pupila, que es el orificio que se encuentra en el centro del iris. Es de color negro porque cuando miramos a través del cristalino, lo que estamos viendo es la parte posterior del ojo intensamente pigmentada, la coroides y la retina. Retina. Es la más interna de las capas del globo ocular. Tapiza 3/4 partes posteriores del globo ocular y representa el comienzo de la vía óptica. Está constituida por capa pigmentaria, lámina de células epiteliales que poseen melanina. Está localizada entre la coroides y la parte nerviosa de la retina. Capa nerviosa. Es una evaginación del cerebro multilaminada que procesa los datos visuales antes de enviar impulsos nerviosos hacia los axones que forman el nervio óptico. Existen 3 capas distintas de neuronas retinianas, separadas por 2 zonas, las capas sinápticas externa e interna, donde se producen los contactos sinápticos. Células fotorreceptoras. Son células especializadas que comienzan el proceso mediante el cual los rayos de luz se convierten finalmente en impulsos nerviosos. Hay 2 tipos de fotorreceptores: bastones y conos. Células bipolares. Posee células horizontales y células amácrinas. Células ganglionares. La información fluye desde los fotorreceptores a través de la capa sináptica externa hacia las células bipolares y luego a través de la capa sináptica interna hacia las células ganglionares. La mácula lútea está en el centro exacto de la cara posterior de la retina, en el eje visual del ojo. La fóvea central, una pequeña depresión en el centro de la mácula lútea, contiene solo conos. Además, las capas de células bipolares y ganglionares no cubren los conos en esta zona. En consecuencia, la fóvea central es el área con mayor agudeza o resolución visual. Detrás de la pupila y el iris se encuentra el cristalino, el cual en su estado normal es perfectamente transparente y carece de vasos sanguíneos. Está rodeado de una cápsula de tejido conectivo claro y se mantiene en su posición gracias a fibras zonulares circulares, las cuales se unen a los procesos ciliares. El cristalino ayuda a enfocar la imagen en la retina para facilitar la visión nítida y está formado por proteínas llamadas cristalininas.